Vamos a hacer entonces algunos ejemplos de esperanza y distribución condicional. El primero es un ejemplo sobre datos reales. La encuesta de Current Population Survey, que es el censo de población actual, que lleva a cabo la Oficina Censal estadounidense y la Oficina del Censo Laboral, esta de acá, es la fuente principal de estadísticas laborales de Estados Unidos. El ejemplo lo transformé de datos que están acá, en un libro sobre econometría de Hansen, que está disponible online y actualizan todo, el autor actualiza todos los años. Está una base de datos con 50.000 trabajadores, no militares, me llama la atención que le aclara esto, que no son militares, que son trabajadores a tiempo completo. Y son todos los trabajadores entrevistados en el año 2009. Entonces, vamos a meter en principio dos variables. La primera variable es la cantidad de años de estudio de cada trabajador, y la segunda variable que vamos a mirar son los salarios que cobra por hora. Por supuesto, esto es en dólares. De hecho, esta variable no está, sino que la construimos, porque la que está es el ingreso anual y están las horas trabajadas en la semana y están las semanas trabajadas al año. Así que se puede construir esta variable, que es el salario por hora. Entonces, si uno toma a estos 50.000 trabajadores como la población, que es lo que vamos a hacer para los ejercicios, para este ejemplo, pensar que esta es la población de trabajadores, y discretizamos estas variables para hacer un primer ejemplo de esperanza condicional con variables discretas, obtenemos la tabla que sigue. Esta es la tabla que cruza las variables. X, que son los años de estudio, que en realidad en la encuesta hay está 0, creo que en adelante hasta 20 años. Acá está discretizado hasta 5, hasta 12. Bueno, digamos solamente 5, 12, 15 y 18 años y medio. Agrupé a cada trabajadora dentro de alguna de estas 4 cantidades de años de estudio. Y los salarios por hora que cobran, si cobran $7 por hora, 15, 24. En realidad, en la base de datos hay un montón, esta variable es continua. Bueno, hice una discretización de la variable para contar este ejemplo basado en los 50.000 trabajadores y mirando dos variables discretas. El rango de Y son estas cantidades, el rango de X son estas cantidades. Ahora, uno puede decir, nos interesa la variable Y, nos interesa describir el salario por hora de un trabajador, elegido al azar en esta población de 50.000 trabajadores. Entonces, uno podría decir, si yo quiero saber cuál es el salario, esta es una variable aleatoria que se mueve entre 7 y 77. Ahora bien, el salario medio da 23,8, redondeando los decimales. Lo cual sale de esta tabla. ¿Cómo sale de esta tabla? Bueno, calculo la esperanza de I, como esta es la tabla de la probabilidad conjunta. Y si quiero, sumando estos valores, obtengo este de acá, obtengo las marginales, y directamente multiplicando cada una de los valores por las probabilidades puntuales y sumando, obtenemos la esperanza. Ahora, uno puede pensar que no es lo mismo el salario medio de un trabajador si uno tiene la información de cuántos años estudió ese trabajador. Entonces, uno podría preguntarse por cuál es el salario que un trabajador espera ganar, o el salario medio de los trabajadores que tienen 5 años de estudio. ¿Qué sería eso? Sería considerar solamente esta como la población. No me interesa nada lo que le pase al resto, solamente esta es mi población, y yo me pregunto para esta población cuál es el salario esperado. Entonces, de acuerdo a lo que vimos antes,
podemos mirar la variable y condicional a que x es 5, que es agarrar, como bien les digo, esta columna. Si uno agarrara esta columna, perdón, esta columna sin el último rengloncito, el problema que tiene esta columna es que tomar todas esas probabilidades nos suma 1. Esa columna está representada acá, ¿no? Al mover el valor de k, tenemos x igual a 5 y tenemos todos los distintos posibles valores de estos de acá. Sin embargo, si uno los divide por la probabilidad de que x igual a 5, si uno los divide por este valor, que no es más que la suma de todos, como vimos en la cuenta anterior, estos nuevos valores sí sumarán 1. Y es posible conjeturar que el salario medio de un trabajador que tiene 5 años de estudio será distinto que el salario medio de un trabajador que tiene, por ejemplo, 15 años de estudio. Entonces, si nos interesan esas dos distribuciones o esos dos numeritos que las resumen, que serían las esperanzas condicionales, lo que podemos es mirar las probabilidades puntuales, las probabilidades condicionales puntuales. La puntual del DI, del salario, cuando el trabajador, en la población de los trabajadores que estudiaron 5 años, y la distribución del salario en la población de los trabajadores que estuvieron 15 años. Y acá vemos que, por ejemplo, más del 50% de estos trabajadores cobra $7 y que ninguno cobra $77. Para los que tienen 15 años de estudio, vemos que $7 lo cobran, la verdad que bastante poquitos, del orden de un 10% en vez de más del 50%, y que hay algunos, pocos afortunados, un poco más del, digamos que el 7% de la población de los trabajadores que tienen 15 años de estudio, que cobran $77. Ahora, ¿cómo visualizamos estas dos tablas? Que acá puse dos, pero de acuerdo a esta tabla podríamos poner 4, ¿está bien? La de 5, la de 12, la de 15 y la de 18,5. Entonces, lo que podemos hacer es gráficos de estas funciones de probabilidad puntual, condicional del salario, condicional a los distintos valores de la educación. Acá están con los mismos colores de antes. Los que tienen 5 años de estudio es la tabla roja. En realidad, perdón, la tabla no, la curva roja. En realidad está unido con una curva para facilitar la lectura, pero los únicos números que tenemos son los que están acá. Acá está, por supuesto, el valor de la variable i, que es, fíjense, el primer valor es 7, 15, lamentablemente no se ve el eje i, 24, 32, 40 y 77. Acá está el primer puntito, está dibujado a la altura de 7, después viene el 15, después el 24, 32, etcétera, ¿está bien? 24, 32, etcétera. Y lo que estamos dibujando es la función de probabilidad puntual, estamos dibujando estos puntitos. Acá está el 0 de los $77. Vemos que los trabajadores que tienen 5 años de estudio, como vimos recién, más del 50% gana $7 y ese porcentaje siempre va bajando. A medida que el salario aumenta, el porcentaje de trabajadores de 5 años de estudio que lo cobra va bajando. No pasa lo mismo con los 12 o 15 años. 15 es la otra que miramos en la página anterior, la turquesa, que un 10% cobra este sueldo de $7, casi un 40% cobra 15%, después acá hay un numerito que no se alcanza a ver muy bien, algo así como 25, etcétera. ¿Está bien? Y si uno quisiera estar en alguna población, me parece que estaría mejor estar en esta de acá, que tiene más chance de ganar más dinero, ¿está bien? Y solo no sé qué será esto, un 20% gana el sueldo mínimo. El sueldo mínimo considerado en esta tabla, no dije 20%, perdón, menos del 10%, es un 4%, habría que hacer la cuenta. Esta es otra manera de graficar la función de probabilidad puntual
con un diagrama de barras. Acá las barras las hice desplazadas, en realidad todas estas deben estar arriba del 7, pero si les ponía una arriba de la otra solo se veía la última tabla gráfica, el último color graficado. Entonces las puse desplazadas y lo que debería interpretarse es que todo esto corresponde a 7, todo esto va arriba del 15, etc. Ahí si uno mira, el rojo, bueno, tiene este comportamiento, el azul oscuro tiene este comportamiento, lo mismo que estaba antes. Ahora, quizás estos dibujos son medio difíciles de ver y uno se podría preguntar o tratar de resumir a estos variables, 4 variables salario condicional, o sea, el salario en 4 condiciones, se tengan 5, 12, 15 o 18 años de estudio, uno podría resumir el salario en un único número, en el salario esperado. Y eso es lo que está hecho acá. Calculamos la esperanza condicional del salario. ¿Cómo la calculamos? Fácil, ¿no? Si conocemos la distribución condicional, es simplemente hacer 7 por 0,51 más 15 por 0,42, o sea, calcularle la esperanza a esta probabilidad puntual. Haciendo esas cuentas, uno ve que un poco más de $11,50 es el salario esperado por un trabajador de 5 años de estudio, 17 si tiene 12, 24 si tiene 15 y 38 si tiene 18 años de estudio. Y este es el gráfico respetando los colores originales. Entonces acá vemos que a mayor cantidad de años de estudio, mayor salario por hora, en promedio. Porque por supuesto siempre uno puede estudiar mucho y estar en la población de los que menos ganan. Pero en promedio estudiar sirve, cosa que a esta altura del cuatrimestre es una buena noticia. Y la otra cualidad que uno puede ver es que hay una relación exponencial entre salario y estudio. Una relación que pareciera ser exponencial, ¿está bien? Entonces, bueno, esto es como una aplicación muy clara de la esperanza condicional. O sea, la respuesta media poblacional, que fíjense que era 23,8, es una respuesta muy promediada, justamente porque es una esperanza. Esto da una descripción un poco más detallada de lo que le pasa a la población. Lo que no toma en cuenta lo que no está tomado en cuenta y no debería tomarlo porque es la esencia, no es la esencia de la esperanza condicional, es cuánta gente cae en cada uno de estos grupos. Eso no está reflejado en la esperanza condicional. No están solamente reflejados los valores. Y podemos evaluar esta tendencia, digamos. Miremos ahora un ejemplo continuo. Un ejemplo continuo famoso, como ya hemos trabajado un montón, famoso en el sentido que tiene nombre propio, que es la distribución normal y variada. Entonces volvemos a este ejemplo. El vector aleatorio XY tiene una distribución normal y variada si su densidad conjunta es esto que está acá. Es una constante que está acá abajo. ¿Quién es? Por la exponencial de una constante acá, una exponencial negativa, y acá lo que tenemos es un polinomio de grado 2 en X y en Y, con un término cruzado. Entonces, lo que habíamos visto es que esta función depende de 5 constantes. La media de X, la media de Y, el desvío de X, el desvío de Y, y ρ, el coeficiente de correlación, que siempre está entre -1 y 1. También habíamos visto que las curvas de nivel son elipses, que las distribuciones marginales de X e Y son normales, la normal con estos parámetros, la de X, y con estos parámetros la de Y. Bueno, acá está puesta la de X. Esto es como un repaso. Entonces ahora lo que nos interesa, dar una expresión, discutir qué le pasa a la densidad condicional de Y dado X. Ya sabemos que la fórmula para hacer esta cuenta es esta de acá, es agarrar la conjunta dividida por la marginal. Por eso acá está la conjunta acá arriba
y la marginal acá abajo. Entonces, ¿qué va a pasar con este cociente? Las constantes se van a operar. Lo que tenemos es un cociente entre exponenciales, o sea, una resta de exponentes. Acá está mal, me falta un signo menos. Entonces, pero las cuentas están bien porque las chequeé, digamos. Cuando uno hace el cociente entre estas dos, lo que va a quedar es la resta entre estos dos exponentes. ¿Está bien? Entonces, hay que fijarse que este es exactamente igual que este, pero el coeficiente que lo acompaña es diferente. Entonces, acomodando las cosas con paciencia, se obtiene lo siguiente. O sea, lo que va a sobrevivir sigue siendo, acá arriba, sigue siendo un polinomio de grado 2 en y en x. ¿Está bien? Ahora, nosotros queremos mirar esta distribución de y condicional a que x toma un valor x chiquitita. Entonces, vamos a pensar que el valor de x está fijo y vamos a mirar esto como función de y. Como función de y es una constante por la exponencial de menos un medio con otra constante dividiendo. Y acá arriba fíjense que lo que nos queda es y menos algo que depende de x. Entonces esta fórmula es menos 1 dividido esto por y menos algo que depende de este x que está fijo y una constante acá adelante. O sea que esto vuelve a ser la densidad de una normal. Solo que la media va a ser mu sub, esta de acá, ¿no? Esta es la media que está acá. Mu sub i más rho por x menos mu sub i por sigma de i sobre sigma de x. Esta es la media. Quiere decir que cuando conocemos el valor de x, la esperanza condicional, la media de esta distribución, va a ser, esta de acá, va a ser en particular lineal en x. Y la varianza de esta distribución va a estar dada por este número que está acá dividiendo y que además debería aparecer acá como la raíz, acá debería aparecer la raíz cuadrada de ese número, esa es la fórmula de la densidad de la normal. Entonces, este es la varianza, fíjense que acá está la raíz cuadrada de este número, la raíz de esto y la raíz de esta, y la raíz de 2pi que siempre está. Entonces, la distribución condicional de y dado x es una normal univariada. Y la esperanza condicional está dada por esto que está acá, o sea, es lineal en x, y la varianza condicional es constante, no depende de x. Recuerden entonces que la esperanza y las varianzas condicionales son simplemente las esperanzas y las varianzas de las distribuciones condicionales. Ahora, ¿qué significa esto? Quiero mostrarles los gráficos, acá están descritos, pero me parece que es mejor que si se los muestro, bajados de esta página. Digo, me ahorró el trabajo de tener que hacerlos a mí. Acá está, este es el primer gráfico de un vector. Vamos a ir acá y lo vamos a ir describiendo. De un vector que el autor de esta página lo llama MN. Son dos variables aleatorias con esperanza 0 y varianza o desvío 1. Y el coeficiente de correlación entre ambos es 0,8, o sea, están bastante correlacionados. Entonces, ese es le puse 1, 1, pensando que los acomodé como una matriz, y entonces así esto ubica, bien de nerd, ubica dónde está cuál es cada gráfico, ¿no? Entonces, acá está el gráfico de la conjunta. Miremos ahora este gráfico de acá abajo. Estos son las secciones, o sea, es tomar, fíjense que M y N están siempre entre 3 y menos 3, ambos. Es tomar las secciones de esta función bivariada, o sea, cortar este gráfico a diversas alturas y ver qué observamos. Vamos a ver que en general, que siempre lo que tenemos
es una normal, que va a tener que estar con la montañita, digamos, la moda que se llama el máximo, va a estar desplazado, y también si se fijan va a estar cambiada la altura. Un poco más de 0,20 es el máximo de este, que es bastante compatible, bueno, y es difícil de ver acá, pero bastante compatible con este gráfico. Y más petizo, cuanto más alejado del cero es el valor de m. Entonces, aclaro que esta es el lugar 2,1, son las cortes o secciones de la función de densidad conjunta para distintos valores de m. Bueno, esto que observemos los valores, las distintas alturas, y la pregunta que uno podría hacerse es, ¿cuál de estas es una densidad? Y la respuesta es que si la miráramos univariadamente, esta es un seccionamiento tipo Fubini. Bueno, ninguna va a ser una normal, o por ahí alguna de casualidad lo sea, porque las áreas no son 1, no tienen por qué ser 1, ¿no? Si uno corta una densidad conjunta, no tiene por qué tener valor 1. Acá, sin embargo, en este gráfico están hechas las distribuciones condicionales, o sea, las densidades condicionales, en realidad. Las densidades, acá dice conditional, pero ese es el título que le puso él, el autor. Son las densidades condicionales. Ahora, miremos un segundo qué es la densidad condicional. La densidad condicional, más allá de la formulita, es un reescalado, vimos lo mismo en el caso de los salarios, es un reescalado de la función de densidad conjunta. O sea, esta los acabo de convencer, espero, que cuando dejamos una de las dos coordenadas fijas y miramos las secciones a los Fubini, no tienen por qué integrar 1, van a ser más petizas o más altas, de acuerdo al valor donde estemos, donde fijemos la otra variable. Ahora, cuando lo dividimos por esta cantidad, fíjense que esta cantidad es justamente la integral de esto, desde menos a más infinito. Entonces, cuando una función la dividimos por su integral, por supuesto que va a integrar 1. Eso es lo que tenemos acá. Son estas mismas curvas de acá. Bueno, no sé si el autor decidió poner los mismos exactos valores, pero divididas por cantidades. La cantidad, el área acá es muy chiquitita, cuando la dividimos a esta por esa cantidad, se expande y da altísimo. Todas son de la misma altura. Entonces acá vemos un montón de curvas que son densidades, que además tienen la misma dispersión o varianza, son una curva repetida respecto de la otra, y sus esperanzas se mueven linealmente, que es lo que teníamos, lo que las cuentas nos dicen que tiene que pasar. Y acá hay un gráfico de observaciones que están prefijando niveles de m, o sea, digo, voy a la vida real y me fijo m igual a -3 y tomo observaciones de m. Y me dieron estas, poquitas, 2, 4, 6, 8, 9, pongamos que haya 10. Tengo 10 observaciones a este nivel de m, 10 a este, 10 a este, ¿está bien? Y lo que vemos es que esas observaciones se acomodan solitas alrededor de esta recta, que es la esperanza condicional que está en el piso acá, y además que la variabilidad que tienen es más o menos comparable. ¿Está bien? Es esta misma varianza o varianza constante que está reflejada acá. Entonces les quiero remarcar qué es lo que se pierde en acá está el comentario de qué es esto. ¿Qué es lo que se pierde acá y qué es lo que se gana? Ganamos que todas son densidades. Lo que perdemos es esta cuestión de que valores en esta zona tienen menos probabilidad de ocurrir que valores en esta zona. ¿Está bien? Porque estas curvas tienen distintas alturas. Acá está eso homogeneizado. Y esta distribución, esta versión muestral, observaciones, corresponden a este patrón de fijar
la n y ver qué valores de n podemos obtener. Porque si respondieran directamente al patrón de ir a buscar a la vida real observaciones conjuntamente del vector aleatorio m, n, las dos libres, estos darían puntitos a distintas, o sea, tendríamos puntos con valores intermedios entre estos dos y tendríamos menos puntos en esta zona y menos puntos en esta zona y más puntos en esta, ¿no? Que parece ser como una zona más central. Bueno, y para terminarles este video por lo menos, después les voy a poner otro con más ejemplos. Quería volver al ejercicio que vimos de dos vectores uniformes en la página 31 de este PDF, es el ejemplo donde calculamos el predictor óptimo lineal, para que ustedes lo hagan encarándolo con esto que vimos de esperanza condicional, que las cuentas van a ser mucho más fáciles que las integrales dobles que se podían hacer. Entonces, escrito ahora con la terminología de esperanza condicional y distribución condicional, la X es un uniforme 0,1, la Y condicional a X es una uniforme entre X y X más 1. Lo primero que les pedimos probar es que el vector aleatorio tiene distribución uniforme en la región R, donde R es la figura de la región 2A, es esta figura que era así, pésimo dibujo, pero acá está el 1, acá está el 1. Este es el R. Y después, usando las distribuciones marginales, la marginal de X y la condicional de Y dado X, hallar todas estas cuentas. Estas cuentas, bueno, yo las sabía hallar estas usando lo que sabemos de esperanza condicional y varianza condicional. Y una vez que calculemos estas tres variables, la esperanza de Y dado X, la varianza de Y dado X y la esperanza del producto, les propongo que calculen la esperanza y varianza de Y, o sea, no que calculen la marginal de Y y calculen esperanza y varianza de Y como la práctica 6, sino que usen propiedades de la esperanza condicional y la esperanza de la varianza y la varianza de la esperanza para calcular estas dos cantidades de acá, esta cantidad de acá y la covarianza. Y que verifiquen los valores que obtuvimos, que les mostré en la página, bueno, 35. Y después ahí habíamos calculado, cuando presentamos este ejemplo, que el mejor predictor de Y basado en X, no habíamos calculado eso, perdón, habíamos calculado el óptimo lineal de Y basado en X, o sea, la mejor recta, dependiendo de X, quedaba ahí, que era justo la recta que estaba acá en el medio. Esta era el óptimo lineal, digamos. Ahora, lo que uno puede decir, mirando este ejemplo y mirando que todo es lineal acá, es sí, el óptimo lineal da recto, por supuesto, da una recta. Ahora, si yo me salgo de la necesidad de que sea lineal y voy a buscar el óptimo, el mejor predictor, resulta en este caso que el mejor predictor resulta ser lineal. Bueno, o sea que constaten que esta cuenta que hicieron acá da el óptimo lineal y da la misma recta. Bueno, corto acá y sigo en el próximo.